Bienvenidos amigos de Perú 21 TV a esta entrevista de domingo. En esta oportunidad tenemos al parlamentario andino Luis Galarreta. Luis Galarreta está en nuestros estudios para conversar un poco sobre la seguridad en la región, porque después de que el gobierno de Ecuador comenzó a tomar cartas en el asunto para luchar contra el crimen organizado en nuestro país, aún todavía estamos pensando qué hacer si es que los delincuentes, los criminales que están en Ecuador, deciden venir en un gran número hacia nuestro territorio. Señor Galarreta, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué estamos haciendo desde el Parlamento andino para proteger a nuestro país del avance de la criminalidad organizada que ya todos hemos visto durante el mes de enero asolar Ecuador? Bueno, primero, el tema de seguridad se ha tocado incluso antes que nosotros lleguemos a este Parlamento andino que empieza en el año 21. Existe el marco normativo 18, que es un marco normativo relacionado a la seguridad en la región andina. Yo aprovecho y saludo que nuestro canciller, el doctor Javier González Olechea, y el, secretario general de la CAN, que han tenido esta reunión con los cancilleres, han hecho una lista de cosas, que deberían hacerse. Pero el marco normativo del 2018, o sea, hace 5 años ya lo había planteado, que es justamente la coordinación de los servicios de inteligencia, la coordinación de las fronteras, la fluidez de la información, de la data, y no solamente, Oscar, a nivel de lo que hemos visto ahora, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la selva peruana hacia Ecuador o Colombia tienes mucho tema de trata de personas, sí, que ha pasado muy desapercibido. Entonces, el Parlamento andino, como un parlamento supranacional, ya hace 5 años había previsto esta situación. Por ejemplo, hay zonas donde es difícil el acceso al Internet, a la tecnología. Y a veces hay ciudades no peruanas del otro lado que sí tienen acceso y es más fácil compartir, el sistema, el cableado, lo que sea, de otras ciudades fuera de Perú que las propias ciudades peruanas hacia las extremo de frontera. Entonces, todo eso se conversa, pero lamentablemente durante 5 años no se ha hecho. Ahora lo han tomado en cuenta. Yo personalmente incluso presido un grupo de seguridad, lucha contra el terrorismo, copresido en representación del Parlamento andino en la Eurolat. ¿Qué es la Eurolat? Es la Asamblea Europea junto con la Asamblea Latinoamericana. Y el copresidente es Leopoldo López, papá de Leopoldo López, el venezolano, Leopoldo López Gil, que es además ya ciudadano español, está ahorita justo en Perú por estos días. Somos copresidentes de esa comisión. Esa comisión más bien trata de compartir las estrategias, la información que hay. Y ahí tiene un puente, y lo digo el canciller y el secretario general de la CAN, con nosotros, para poder tener información. Solo la experiencia en varios, países de Europa también podría ser útil, ¿no? Entonces, esta propuesta está en el Parlamento andino, esta estrategia desde el año 2018. 2018, que tiene que haberle hecho suyo la CAN, que es la que se reúne, que es el Poder Ejecutivo, de la Comunidad Andina, ¿no? Ok, pero vamos, estamos 2024 y recién este tema vuelve a la agenda porque ya la criminalidad organizada está desbordando a los países de la región. Hemos visto a Ecuador. Pero aquí la pregunta es, desde el Parlamento andino, ¿cómo usted evalúa la reacción del Perú para evitar que una situación en Ecuador se repita en este país? Mira, dejando de lado mi saludo al canciller por liderar esta reunión inmediatamente y plantear y hacer esta relación de cosas que hay que hacer, que son además, no es tampoco descubrir pólvora, ¿no? El intercambio de información, todo esto. Vamos a la parte nacional, ¿no? Y además nosotros como partido político tenemos una posición muy clara en el tema. Primero, Oscar, ya entre el derecho a la vida, que es el más importante de todos los seres humanos, posteriormente venía la libertad. Y yo creo que ahora está la seguridad. ¿Por qué? Porque no hay libertad sin seguridad. No hay educación sin seguridad. Tú tienes miedo que tu hija que se va a estudiar a su instituto, a su academia, a su colegio, a su universidad, la maten por un celular. No hay economía sin seguridad. Tú pones un pequeño negocio, una bodega y te están cobrando cuotas. Entonces, la seguridad ha sobrepasado, incluso para mí y para Fuerza Popular, la urgencia en las prioridades de los derechos. O sea, un país libre, enrejado, sus ciudadanos y los delincuentes afuera para que no entren a tu ciudad con rejas, que te corte el tránsito. Bueno, ahí te va demostrando desde la época que empezaron las rejas en las ciudades cómo se ha ido descuidando. Eso primero, es decir, la seguridad para nosotros se convierte en un derecho tan igual que va de la mano con la libertad, porque no hay libertad sin seguridad.
No hay democracia sin seguridad. Claro. Y lo segundo, aquí es qué se tiene que hacer. Lo primero que se tiene que hacer, y nosotros lo tenemos muy claro, es tener liderazgo. O sea, podemos tener, y es propuesta de Perú 21, me acuerdo, y de otras personas, varios GEINs, ¿no? A lo que le llamaban GEINs. Un GEIN para la lucha contra el crimen exacto. organizado transnacional. Podemos tener varios, pero si no hay el principio de liderazgo, o sea, si no hay un liderazgo claro, perdóname, como se hizo en los 90, no va a funcionar los servicios de inteligencia, tú policías o tú militares que tienen que enfrentar a estos delincuentes, y no hay otra manera de enfrentarlos sino como se enfrenta en democracias firmes, tiene que sentir el liderazgo de un respaldo. Claro, por eso el presidente Noboa, ¿qué está haciendo? La ley de amnistía de frente. Es decir, no para quienes han violado derechos al margen de la ley, eso está clarísimo, eso no puede pasar y no puede repetirse si en algún momento pasó. Pero para aquellos que enfrentan y después terminan enjuiciados, tú sabes que en paz descanse una persona como Luis Gianpietri, cada 3 meses tenía que ir a firmar al juzgado su libro por el tema del frontón. Entonces, si yo he sido un marín joven, viendo a mi superior, que lo admiro, que termina así, ¿tú crees que a mí me va a interesar ir a enfrentar o un policía a ver a los policías o a los chavín firmando? Entonces, liderazgo, y cuando tú tienes liderazgo tienes las cosas ordenadas, tienes que respaldar a tu policía, tienes que respaldar a tus militares, tiene que haber firmeza. El liderazgo hace que se convoque a la prensa, al Poder Judicial, a la Fiscalía, como se convocó alguna vez en algunas ciudades americanas que había pasado por encima de la inseguridad. Entonces, tenemos que volver al liderazgo y a los hechos que han funcionado, Oscar. Es decir, ahora he visto un congresista que habla de los jueces y fiscales sin rostro, porque claro, hay fiscales que tienen familia. Y entonces el temor de que esta gente, que son realmente asesinos, que te matan por un celular, imagínate lo que va a pasar con un fiscal, como pasó el fiscal de Ecuador. Entonces, hay esa propuesta, pero esa propuesta ya ha funcionado en el Perú. Entonces, yo creo que en conclusión, los peruanos tenemos que ver que hubo cosas que funcionaron y que en el camino lo hemos ido dejando por politización, por lo que fuese, y se han ido perdiendo el liderazgo, el respaldo a las Fuerzas Armadas, cómo cuidas a tus jueces y fiscales. Sí, pues tendrían que tal vez tener un sistema de los jueces sin rostro, porque ahí te vienen con los derechos humanos, que cómo es posible, pero ¿quién va a juzgar a un asesino declarado que es capaz de matar a tu hijo? ¿Qué juez lo va a hacer? Entonces, yo creo que el Estado tiene que empezar a mirar qué es lo que se hizo bien. Nosotros lo hicimos en algún momento, me refiero como Fuerza Popular, como Fujimorismo. Y claro, corregir los errores que también se pueden haber cometido en ese transcurso de lucha, ¿no? Pero ese liderazgo no lo vamos a encontrar de la noche a la mañana, ¿no? Ese liderazgo se va a tener que ir construyendo. Pero mientras tanto, el problema ya lo tenemos en la puerta de la casa. El problema está aquí en Piura, está aquí en Tumbes, en Cajamarca, en las fronteras, precisamente porque ya hay información, exministros del Interior del Perú han comentado que ya bandas ecuatorianas están trabajando en el Perú. Están los choneros, están, por ejemplo, trabajando en Paite, en el puerto. Hay otros grupos que están trabajando en Patás con la minería ilegal. Sí, bueno, Patás es terrible hace tiempo, la minería ilegal claro, pero va aumentando, cada vez se hace más violento, ¿no? Y entonces, si ya tenemos el problema en la puerta y nosotros vamos a comenzar a buscar un liderazgo que sí deberíamos empezar, porque en algún momento alguien debe convocar a todos los organismos, instituciones, seguir un solo camino contra el crimen organizado. Pero ahorita, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución inmediata para decirle a los peruanos, por lo menos a los del norte del país, oigan, estén tranquilos, porque nosotros nos vamos a encargar de esto y todos los países vamos a ir en un solo puño para liderar y estar luchando contra el crimen organizado? Sí, yo creo, y tú lo dices bien, porque esto hay que enfrentarlo de una manera organizada, con inteligencia, y eso tiene que hacerse de todas maneras, pero eso es, digamos, el tema de fondo, porque hay tema de urgencia, que es lo que tú estás planteando, y eso es verdad. Ahí vuelvo a la parte del canciller, ¿no? Yo creo que esta reunión, y el Parlamento andino está para eso, la diplomacia parlamentaria, porque hay parlamentarios ecuatorianos junto con nosotros, en que, digamos, si solamente Ecuador es el que va a ajustar y empujar, obviamente va a salir hacia Colombia, hacia Perú. Claro. Entonces, esa decisión que está tomando el presidente Noboa debería ir coordinada con acciones de los países que están alrededor. Si no, no tendría la razón de ser la reunión que han tenido los cancilleres. Entonces, lo urgente es tener claro, obviamente en reserva, para los estados, no para todo el mundo, cuáles son los pasos que va a dar Ecuador ahorita. Entonces, eso te va a alertar qué es lo que puede pasar en tus fronteras,
van a ser más cárceles, que debería haber más cárceles. Perdona, primero deberíamos sacar a todos los que están metidos sin ninguna sentencia, porque hay un montón de gente que además estamos llenos de las cárceles, probablemente de gente de Burrier, de gente que cualquier cosa que está mal, por supuesto. Por juicio por alimentos, también hay mucha gente en cárcel. O sea, por un montón de cosas que por supuesto está mal, pero puede tener otra forma para poder a estos sinvergüenza meterlo de frente. Entonces, a tu pregunta concreta, yo creo que Cancillería, y nos tiene a disposición al Parlamento andino, a los parlamentarios, incluso algunos que tenemos relación con la parte de Eurolat, que es Europa, pero ahorita Cancillería tiene que ponerse de acuerdo los países, las acciones reales que va a tomar, porque algunas acciones del presidente Noboa la conocemos en público, pero hay otras que son reservadas, que debería saber nuestra policía, nuestra inteligencia, para que tengan esa coordinación, y eso sí te va a permitir inmediatamente saber si es que va a haber fuga hacia acá, o si lo que va a haber más bien es traslado de todas las bandas, o qué es lo que va a haber, ¿no? Y eso solamente se sabe sentándose las cabezas de los países o las personas que se van a encargar de las acciones que van a tomar. Y aquí voy a otro punto. A ver, ya sabemos la tendencia ideológica del gobierno colombiano, por ejemplo. Ha estado enfrentado con la presidenta Dina Boluarte. Bueno, Petro, acuérdate que dijo incluso que iba a despenalizar para que haya menos delincuentes. O sea, iba a eliminar algunos delitos para que haya menos delincuentes. Fue famosa su frase. Pero yo iba al punto. ¿Cómo hacemos para que estos gobiernos que públicamente se hincan, se pechan, ¿no? Petro con Dina, ahora Nicolás Maduro ha puesto en la mira a Noboa por unas referencias que ha tenido el presidente Noboa sobre Venezuela? Le ha dicho algo así como los que se meten con Venezuela terminan secos, algo así le ha dicho Maduro a Noboa. Entonces, ¿cómo estos gobiernos que tienen diferencias ideológicas pueden sentarse y oye, hagamos una estrategia conjunta? ¿Cómo es posible hacer eso? Es difícil, Oscar, porque claro, digamos, el sueño de la Unión Europea que sí se concretizó, más allá que tiene gobierno de izquierdas y derechas, ¿no? Allá, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo es terrorismo, la evasión, el delincuente, como te digo, más allá de sus diferencias, porque hay países de izquierda, países más de derecha. Acá, digamos, la izquierda latinoamericana es una izquierda muy cómplice incluso del narcotráfico, lo que se llama pues el narcocomunismo. Petro mismo, el hijo de Petro, está muy comprometido con plata del narcotráfico. Entonces, se nos hace difícil en el Parlamento andino, como en la comunidad andina, poder lograr esta famosa integración, que además nace la Unión Europea de un proyecto primero económico, o sea, nace con la Unión Económica Europea, ¿no? Y antes de eso viene, además de tratados específicos. Entonces, lo que tendríamos que hacer, Oscar, es coordinar con quienes están por lo menos en la misma línea. O sea, si tú no te puedes poner de acuerdo con Petro, que ha bajado un poco, hay un trabajo seguro de Cancillería, con Bolivia, que es parte del acuerdo. Ahora, Bolivia tiene una discusión entre Morales y Arce, pero brutal, están muy divididos, pero probablemente el señor Arce, el presidente Arce, entienda mejor esta situación que va más allá de ideologías. Entonces, pero si no lo entienden, por lo menos Ecuador y Perú sí deberían mantenerlo en estas conversaciones directas, porque tenemos una frontera encima común. ¿No? Y ahí yo creo que por lo menos esos dos países, me refiero a Ecuador con nosotros, que estamos más o menos en la misma línea, podríamos tener esto que te decía, información que nos permita que todo lo que se hace bien allá no termine perjudicándonos a nosotros, ¿no? Pero es verdad, los demás países, yo espero que siendo un tema de delincuencia lo acepten, pero claro, Petro ha jugado siempre a favor, ha relajado las normas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó también aquí en Perú, Oscar? En algún momento se relajaron normas contra el terrorismo y que por eso no podemos enfrentar bien a la delincuencia. Por eso ahora muchos de estos, gente que cumplió condena o fue liberada por alguna forma, que cumplía delitos por terrorismo, ahora están en las escuelas del Perú, ¿no? Sí, ¿no? Y aquí, o sea, tú tienes que separar, termino con esto, digamos, temas que pueden ser o de exceso, de abuso, o errores, porque también hay errores en la lucha contra la criminalidad, terrorismo, lo que fuese, con lo que ha funcionado. Y lo que funcionó en el Perú fue simplemente liderazgo, inteligencia, capacidad operativa, y eso lo hemos ido perdiendo, ¿no? O sea que ojalá que eso se pueda recuperar. Pero en este nuevo marco de la criminalidad transnacional, claro, todas las inteligencias, como usted decía, deberían coordinar entre ellas, ¿no? Debería coordinar, y como te digo, el Parlamento andino lo propuso hace tiempo, ojalá que ahora lo hagan suyo, porque
digamos, si tú sabes qué es lo que está pasando con esas bandas, con quién peruanos están acá, dónde están sus contactos, vas a poder, digamos, articular en conjunto, ¿no? Y yo creo que eso no está tan lejos, por lo menos en los países que coincidimos. Y solamente una chiquita, ¿no? Porque ahora tú tienes a Argentina, tienes a Uruguay, Claro. tienes a Paraguay, tienes a Ecuador y Perú, tienes ya 5 países de una línea política distinta que también en algún momento tendrán que ir a la Corte, a la OEA, a decir, señores, en el tema de lucha contra el terrorismo y lucha contra la criminalidad organizada en nuestros países, ya pues basta de jugar a favor del otro, Claro. ¿no? Y no de los estados, ¿no? Claro. ¿Usted cree que Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, quiere ser el Bukele sudamericano? Todos quieren ser Bukele ahora, ¿no? Me acordar que en paz descanse me has hecho acordar a mi querido amigo que decía Fujimori, 2 Bukeles y un Milei. Todos quieren ser Bukele. Yo no sé si Noboa... Bueno, menos Dina Boluarte, creo que Dina no quiere ser Bueno, no, hay algunos que no. Ni siquiera se lo no, y propone. Petro tampoco, ¿no? Y las frases del matón de Maduro, para variar, que además ha sacado de carrera a la principal candidata de María Corina, oposición, claro. que es María Corina Machado. Pero yo creo que va a mirar temas de éxito, que también puede tener sus errores y que estar alerta, porque tampoco se trata de irse al otro lado. Por ejemplo, me parece mal que Bukele vaya a una reelección que está prohibido por la Constitución, más allá que sea eficiente. O sea, esas son las cosas, lamentablemente, cuando haces algo Claro. bien, ya te excedes de la confianza y dices, puedo pasar por arriba de la Constitución. Eso está mal con Bukele como con Maduro, Claro. ¿no? Más allá que obviamente Bukele está haciendo una buena función. Yo creo que el presidente Noboa se ha encontrado con una situación muy lamentable. Ahí está, ojo que están los carteles de México, Sí, claro. está gente si no me equivoco, libaneses. O sea, hay muchas mafias que han llegado a Ecuador, no solamente ecuatorianas. Entonces, más allá de Bukele, yo creo que él entiende que esta situación le da una oportunidad de mostrarse como un líder sudamericano con su joven edad y que además podría ir a una reelección tranquilamente. Si él enfrenta eficientemente, seguro que vamos a tener una especie de Bukele sudamericano, ¿no? Claro. Un caso de éxito en este tema, ¿no? ¿Y ese es el camino en la región, la bukelización? A ver, el tema de seguridad, como te decía, para nosotros como fujimoristas y para mí como Luis Galarreta, te lo digo, es la vida, la libertad con la seguridad. O sea, ya no hay forma. Entonces, cuando te das cuenta que la seguridad ha pasado de ser, o sea, para mí no hay educación, o sea, el derecho a la educación sin seguridad no existe. Claro. Porque ¿qué hijo tuyo, sabe Dios no quiera, regresa muerto por un celular? Entonces, ya en ese momento tú dices la seguridad. Ahora, siendo ese el principal problema que hay que enfrentar en nuestra región, ¿es Bukele la salida? Bueno, sí, pero Perú necesita más cosas, ¿no? Tenemos la parte económica, está fregada, o sea, hay otras situaciones, ¿no? Pero sí creo que el camino, más que, diría, una bukelización, el camino está claro que se necesita volver al rumbo que el Perú tenía hace algún tiempo atrás, ¿no? En seguridad, ¿cómo se llama? En economía, pero no creo que sea solamente eso, porque eso sería como que no hay otros problemas Claro. alrededor, ¿no? Y hay muchos problemas, el nivel educativo nuestro, el nivel de salud nuestro. Claro que sí. Pero va a ser el principal, de todas maneras va a ser el principal. Bien, le agradezco por su tiempo, Gracias, muchísimas Juan. gracias. Muchas Fue gracias. Luis Galarreta, parlamentario andino, usted ya lo escuchó, pero por supuesto esta entrevista también la puede leer en nuestra edición impresa de este domingo de Perú 21. Mi nombre es Oscar Quispe, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.